Bom dia, alunos. Quien nos habla es el profesor José Ángel, da disciplina de Geometría Analítica. Hoy vamos a presentar unos ejercicios relacionados con la última unidad de nuestra disciplina, referente a superficies cuádricas. Considere a cuádrica Q y o plano Pi. Determine la sección plana formada por la intersección de Q con Pi. Caso sea una cónica, determine sus principales elementos. A ecuación da cuádrica es la siguiente, que es x cuadrado sobre 4 menos y cuadrado más c cuadrado sobre 16 igual a 1. Y a ecuación do plano es y igual a raíz cuadrada de 3. Entonces, la primera cuestión, ella está dando una superficie cuádrica que está siendo denotada por Q, cuya expresión matemática, cuya ecuación es la siguiente. Tenemos esa cuádrica y tenemos un plano denotado por pi, cuya ecuación es y igual a raíz cuadrada de 3. Y igual a raíz cuadrada de 3. Bueno, debemos encontrar o que representa esa intersección de esa superficie cuádrica con ese plano. Eso va a determinar una curva no plano, una sección plana. Y en ese caso, ver qué curva es esa intersección y ver qué tipo de cónica representa, en un caso que sea una cónica. Y si fuese una cónica, encontrar los elementos que caracterizan a esa cónica. Bueno, da teoría, no sabemos que la siguiente expresión, las variables x, y z representa o es la ecuación de una hiperboloide de una folia, una forma. Con ello paralelo o ello dado por o y. Entonces, eso aquí representa un hiperboloide, con ello dado por OX. Entonces significa que no caso de que va a ser justamente eso de ahí, va a ser es un hiperboloide con ello dado con OX, donde A va a ser igual a 2, B va a ser igual a 1 y C va a ser igual a 4. Entonces, para tener una idea do gráfico de esa superficie cuádrica, vamos a tener el siguiente sistema referencial, x, y, z. No sabemos que una hiperboloide con ello dado por o y tiene la siguiente expresión. Que representa un hiperboloide con ello dado por o y. Es una hiperboloide de una folia. La verdad sería un hiperboloide de una folia. Entonces, ese es un gráfico de esa hiperboloide no plano no sistema x, y, z. Bueno, la intersección de esa superficie cuádrica como plano y igual a raíz cuadrada de 3, si no supongamos que raíz cuadrada de 3 fuese aquí, vamos a supor. Entonces, o plano va a pasar por ese punto, va a ser la intersección do plano con la superficie cuádrica, va a dar o qué? Va a dar una elipse, va a dar una elipse
eso puede ser dado por esa curvinha de aquí, ¿no? La elipse va a ser esa de aquí. Eso también puede ser visto. Puede ser visto cuando hacemos aquí, ¿no? Y igual a raíz cuadrada de 3, ¿no? Sustituimos aquí, eso nos va a llevar a una elipse no plano XZ, ¿no? Con eixo focal o eixo dado por esa recta de aquí. Entonces, esa recta de aquí, ela vai ter a equação recta focal, né? Essa aqui é a recta focal, o conjunto formado por 0, né? Raiz quadrada de 3 e t, onde t representa um número real, parâmetro. Então, essa é a equação dessa recta, né? A recta focal. Recta focal. Então, nós já sabemos que a intersecção desse plano com essa superfície quádrica vai dar uma elipse cuja equação vai ser a seguinte: o que intersectado com o plano vai dar a seguinte equação: x quadrado sobre 4 mais 6 quadrado sobre 16 igual a 1 más y al cuadrado, que en este caso va a ser y raíz cuadrada de 3 al cuadrado va a ser 3 igual a 4, ¿no? Entonces va a ser una elipse eh, 4 podemos dividir incluso por 4 para ficar aquí 1. Cuando hacemos eso va a ficar aquí 3 más 1 4, ¿no? Es 1, certo. Dividimos por 4, ahí va a ficar en x va a ser 16 y aquí multiplicado por 4, 64. Esa sería la ecuación da elipse, ¿no? Nesse ponto, raíz, nesse plano, ¿no? Entonces, los elementos que definen a esa cónica, ¿no? Los elementos que definen esa cónica ya están siendo determinados, ¿no? La recta focal es esa recta de aquí. A recta no focal, que vamos a denotar por L', ¿no? La recta no focal es una recta que pasa por ese punto y corta en forma perpendicular. Esa aquí es la ecuación L', ¿no? Una recta perpendicular a la recta focal. Entonces sería el punto x comienza a variar, ¿no? X comienza a variar en paralelo a x, significa que aquí está el parámetro t, o x no siempre está fixado, va a ser raíz cuadrada de 3, y como está sobre el plano x, entonces va a ser igual a 0. Entonces, para t número real. Esa aquí es la ecuación a recta no focal. Los vértices van a estar sobre ese punto, ¿no? Los vértices están sobre la recta focal, vértices A1, A2. Los focos van a estar por aquí. Vamos a colocar, denotar el primer foco por F1, otro foco por F2. De esta forma que las coordenadas de o vértice A1 va a ser igual a ¿qué? Bom, olhamos aqui na equação da elipse, né? A1, a primeira componente em relação a x vai ser z, tá? Porque está sobre essa recta, né? Que está sobre o plano yz, né? Então, o y, né, vai ser neste caso raiz quadrada de 3, né? Então esse pontinho aqui vai ser t, né? Neste caso vai estar a 1 vértice, vai ser uma altura c, a altura vai ser dada por 8, né? 8.
E o outro vértice, A2, vai ter coordenadas, né? 0, raiz quadrada de 3, menos 8. Esse outro vértice, né? O foco, para determinar las coordenadas del foco precisamos encontrar o C. Não sabemos que C, né? C representa que a distância do centro da elipse a los focos. O C pode ser encontrado como a raiz cuadrada, né? A raiz cuadrada de esse pontinho C aqui, essa distância, né? Vai ser igual a raiz cuadrada de A al quadrado, né? A al quadrado más B al quadrado, é isso? O C, a excentricidade, nós sabemos que é igual a C sobre A. C sobre A. E é menor que U. Menor que U. Então, A, isso equivale a, perdão, isso equivale a C, isso equivale a. Né? Então, o C vai ser igual a al quadrado menos al quadrado, que es igual a la coordenada do foco, né? 64 menos B al quadrado, onde A vai ser igual a quê? A é igual à distância que existe do centro ao vértice. Do centro ao vértice, que é dado por 8, né? A é igual a 8 e o B. B é igual a essa distância de aqui. Do centro a esse ponto no focal, né? Então, isso daí, o B, vai ser igual a coordenada em X, né? Dado por 4, né? Porque isso aqui significa B al quadrado, seria 4 al quadrado, que é 16, então significa que lá o C vai ser igual al quadrado 64 menos B al quadrado 16, né? Isso daqui vai ser igual a raiz quadrada de 8, 5, 44, né? 44. Que isso vai ser, significa que a C vai ser igual a 12. Então, as coordenadas do foco vai ser igual a coordenada do foco. Não, aqui está errado, né? Raiz quadrada de 44 é 12, certo? Então, F1 vai ser igual, essa coordenada F1 vai ser igual a x0, né? x0, raiz quadrada de 3 e o C, que é 12. A outra coordenada do foco é igual a 0, raiz quadrada de 3, menos 12. A excentricidade se define por, vou colocar aqui, estamos encontrando todos os elementos que definem a essa elipse, né? A excentricidade é igual a C sobre A, neste caso C vai ser igual a 12, A vai ser igual a 8. C es igual a, perdón, a excentricidad es igual a C sobre 24 menos 16. Aquí está un error, ¿no? Tem un error aquí. La verdad es 48, ¿no? Raíz cuadrada de 64 menos raíz cuadrada de 64 menos 16, 48. Entonces eso de aquí va a ficar 48 es igual a 4 veces 16, ¿no? 16. Entonces eso va a ficar 2 16
16, 48, 12. 2 raíz cuadrada de 12. 2 raíz cuadrada de 12 representa a distancia. Entonces vamos a sustituir aquí, que fue calculado errado. Entonces sería 2 raíz cuadrada de 12. Y aquí también 2 menos 2 raíz cuadrada de 12. Essas são as coordenadas do foco. Tá? Então, a excentricidade, né? A excentricidade, neste caso, a excentricidade ele sempre é menor que 1. Né? Menor que 1. Então, na verdade, é C sobre A. Então, C vai ser igual a... Substituimos aqui, 2 vezes a raiz quadrada de 12 sobre o A. A é 8. Agora sim, né? Este vai ser raiz quadrada de 12 sobre 4. Agora sim. Bom, com isso terminamos nosso exercício, pois estamos encontrando todos os elementos que definem a essa secção plana. Considere a quádrica cuya equação é menos x cuadrado sobre 4 mais y cuadrado igual a 4c, e o plano π cuya equação é igual a y igual a 2. Determine a equação la secção plana formada pela intersecção do Q com π. Né? Caso seja uma cônica, determine seus principais elementos. Exercício número 2. Bom, no enunciado do exercício número 2, temos o seguinte, né? Consideremos uma quádrica cuya equação é dada pela seguinte expressão. Essa quádrica. E temos a equação de um plano, π, cuya equação é y igual a 2. Então, o exercício está pedindo encontrar a intersecção dessa superfície quádrica com esse plano, né? Que figura representa essa intersecção? Vai ser uma curva no plano π, né? Se fosse uma cônica, né? Caso seja uma cônica, determine os principais elementos, né? Então, primeiro temos o seguinte, que a expressão matemática dessa superfície quádrica, né, dá para ver que representa um paraboloide hiperbólico. De eixo OC, certo? Isso daí pode ser visto rapidamente, né? Se vocês não lembram a equação desse paraboloide hiperbólico, né? Então você rapidamente pode ver que se, por exemplo, x é igual a 0, né? Então você vai ter no plano YC, vai ter uma parábola. Analogamente, se y não fosse 0, no plano xz, novamente vai ter uma parábola. Né? Certo? Então, é isso mais ou menos a ideia que nos dá para saber que essa superfície quádrica vai representar um paraboloide hiperbólico. Né? Então, a interseção desse paraboloide hiperbólico com o plano vai ser o quê? Vai ser uma curva mais y quadrado, só que y substituído com 2 seria 4, igual a 4 vezes c. Então, vemos que isso daqui vai representar o quê? Isso aqui representa uma parábola, né? Uma parábola no plano XC. Né? Essa parábola, essa equação da parábola, né? Ela tem eixo, né?
es una parábola, ¿no? Parábola con eixo dado por qué? Con eixo dado por, no plano CX, ¿no? No plano CX, con eixo OZ, certo? OZ. Y exatamente, né? OZ. Bom, então essa superfície, para ter uma ideia, né? Vamos a fazer um desenho. Suponho que se quer ser x, y e o z. Né? X, y e o z. Então, representa um paraboloide hiperbólico de eixo C, né? Então, o eixo C, esse daqui, né? O gráfico vai ser mais ou menos o seguinte, né? Quando y é constante, então vai ser uma parábola, né? No plano XZ, aqui. Uma parábola com eixo OC. Então vai ser uma coisa paraboloide hiperbólico, né? XC, mais ou menos isso aqui. Pero aqui observo que é negativo, então vai ser invertido, né? Pela presença desse sinal negativo, então o C vai ser uma parábola, temos uma parábola no plano XC, tá? Nesse sentido. Se fazemos que y não varie, então essa parábola vai determinar uma figura desse lado, né? Analogamente, quando x fosse zero, né, no plano YC, nesse plano, temos também uma parábola com eixo dado por y. Então, o gráfico vai ser algo parecido ao seguinte. X, YC, né? Vamos apagar isso aqui. Vai ser o seguinte. Mais ou menos como fosse uma célula de montar, né? Então, essa parábola, a intersecção dessa superfície Q, né? Com essa parábola y igual a raíz cuadrada de 2, y raíz cuadrada estará por aqui, perdão, y igual a 2. Então, a intersecção vai dar o quê? Vai dar uma parábola nesse sentido, né? Tá? É uma parábola, aqui também são parábolas, né? Então, esse é que é chamada paraboloide hiperbólico, né? Es llamado hiperbólico porque las secciones planas, ¿no? Secciones planas paralelos a eixo OC representan hipérboles, ¿no? Representan parábolas. Y las secciones planas paralelos a x, y representan hipérboles. En ese caso va a dar las siguientes hipérboles. Y por aquí también tiene otra hipérbola. Então, o resultado dessa intersecção vai dar uma parábola com eixo OC, né? Com eixo paralelo, ao eixo OC. O eixo da parábola é paralelo ao OC. Um eixo paralelo ao OC. Então, vamos a determinar os elementos que definem a esa parábola, ¿no?
que passa por ponto x igual a 2. X igual a 2. Bom, temos o seguinte. Vou apagar aqui. O centro, o vértice da parábola, nesse caso, né? O vértice da parábola, que é esse ponto, vai estar sobre essa recta aqui, né? Y igual a 2. Então, o vértice que vamos a notar por B vai ter as coordenadas x no deslocamento x vai ser 0, y vai ser igual a 2, y igual a 2, e o c vai ser igual a 1. Isso sai da própria equação da parábola. Esse vértice está contido no plano, né? No plano, vértice, esse vértice aqui. A recta focal vai ser o conjunto, né? A recta focal vai ser o conjunto de x0, a recta focal vai ser esse daqui, né? Essa recta L, cuja equação vai ser a seguinte: x igual a 0, y igual a 2, e o t começa a variar. 4p vai ser igual a 16 vezes 4, né? Foi peso parâmetro que define a la parábola. Nós tínhamos visto que a expressão era a seguinte, né? X quadrado sobre 16 mais 4 igual a 4c. Né? 4c. Assim representa a parábola, né? Então, nesse caso, 4 vezes p vai ser igual a 4. Né? 4 vezes p vai ser igual a 16 vezes 4. Então, significa que p vai ser igual a 16. P é igual a 16. Tá? O coordenado do foco da parábola, né? O foco F1, que estamos mostrando por F1, vai ser igual, então, a F1 igual a... Esse foco está sobre essa reta, né? Então, x vai ser igual a 0. X vai ser igual a 0, y vai ser igual a 2, né? Y vai ser igual a 2, e vai ser todo isso daqui, né? Todo isso daqui, menos isso daqui. Então, na verdade, vai ser 1 menos 16. Coordenado do foco. Isso aqui vai dar ponto 0, 2, menos 15. Menos 15. Coordenada do foco, né? C é igual a menos 15. O seguinte elemento que define essa parábola é a diretriz, né? A diretriz é a recta que tem a seguinte equação. A diretriz é uma recta que vai estar por aqui, né? Então, a equação dessa diretriz vai ser t, começa a variar, 2 e 1 mais 16. Para t, número real. Significa que a diretriz vai ser igual a o ponto t 2, 17. Quando t começa a tomar valores reais. Bom, dessa forma encontramos os elementos que definem a essa parábola. Considere o hiperboloide de uma folha de eixo OY, denotado por S, cuya equação é 4x quadrado menos y quadrado sobre 4 mais c quadrado igual a 4. Determine as rectas contidas em S que passam pelo ponto P de coordenadas 1, 2, 1 que pertenecem à hiperboloide. Exercício número 3. Na resolução do exercício número 3, temos o seguinte enunciado. Considere o seguinte hiperboloide de uma folha de eixo OY, denotado por S, né, cuja expressão,
o ecuación es dada por la siguiente expresión: 4x cuadrado menos y cuadrado sobre 4 más c cuadrado igual a 4. Ese aquí es una hiperboloide de una folia, de hecho dado por OX. Entonces está pidiendo determinar a rectas L conchidas en S, na superficie cuádrica, na hiperboloide, tal que esa recta pase pelo punto P. Que está sobre hiperboloide. Bom, para encontrar as rectas que pasan por ese punto, ¿no?, que están sobre esa hiperboloide de una folia, no sabemos que la ecuación de una recta en forma paramétrica es dada por la siguiente expresión: o punto, ¿no?, por donde va a pasar la recta de coordenadas 1, 2, 1 más su parámetro t veces su vector de dirección. Como el vector de dirección no sabemos cuál va a ser, ¿no?, entonces vamos a colocar un vector de coordenadas A, B, C, ¿no?, donde t representa un número real o parámetro, ¿no? Entonces, si es posible encontrar los valores A, B y C, entonces podremos encontrar la ecuación de esa recta, ¿no? Sabemos que la ecuación paramétrica de esas rectas, x de t va a ser igual a 1 más 2 veces a t, o y es igual a 2 más 1 más a t, 2 más t veces b, y c, la tercera coordenada, va a ser igual a 1 más ct. Entonces son las ecuaciones paramétricas de esa recta. Entonces, ¿qué acontecemos con esas coordenadas de esa recta? Las coordenadas, dos puntos que están sobre esa recta, pertenecen a la hiperboloide. Entonces significa que deben verificar las ecuaciones de hiperboloide. Entonces hacemos esa sustitución, ¿no? 4 veces x al cuadrado, 1 más at al cuadrado, menos y al cuadrado, 2 más bt al cuadrado sobre 4, más componente c elevado al cuadrado, es 1 más ct elevado al cuadrado. Eso ahí tiene que ser igual a 4. ¿No? Bueno, el siguiente paso es simplificar esas expresiones, ¿no? Entonces hacemos eso. Multiplicamos todo por 4 para desaparecer la fracción, sería 16, aquí sería 1 más 2 veces at más a cuadrado t cuadrado, ¿no?, menos 4 más 4 veces bt más b cuadrado t cuadrado, más, ¿no?, desenvolviendo ese binomio, ¿no?, toda vez que estamos multiplicando por 4 sería más 4 veces 1 más 2ct más c cuadrado t cuadrado, ¿no?, eso es igual a 4. Bueno, ahí podemos continuar simplificando, ¿no? Haciendo esa simplificación, ¿no?, llegamos a la siguiente expresión: si solamente sí, ¿no?, después de ter agrupado en forma conveniente, llegamos a la siguiente expresión: t que multiplica a 4 al cuadrado menos b cuadrado sobre 4 más c cuadrado, ¿no?, veces t más 8a menos b más 2c igual a 0. Después de simplificar, se llega a esa expresión válido para todo número t real, ¿no? T es su parámetro que define la ecuación, ¿no?, ecuación de recta. Entonces,
como t es un número arbitrario, ¿no? Entonces significa que t va a ser diferente de 0, ¿no? Entonces la única posibilidad es que todo lo que está, la expresión que está dentro del corchete sea igual a 0, entonces eso va a ficar o qué? 4a cuadrado menos b cuadrado sobre 4 más c al cuadrado. Es este más esa expresión de aquí tiene que ser igual a 0. ¿Cierto? Pues t es un número real arbitral, es decir, t diferente de 0. Si t diferente de 0, aquí tiene que ser 0, lo cual lleva a esa expresión. Bueno, como t es una variable, entonces eso de aquí, esa expresión, esa igualdad, ela puede ser vista de la siguiente forma. Esa puede ser vista como un polinomio de grado 1, una variable t. Entonces, un polinomio de grado 1, una variable t, igual a 0, va a ser representado de la forma siguiente. Coeficiente 0 veces a t más 0, ¿no? Eso aquí representa un polinomio nulo, ¿no? De grado 1, un polinomio nulo de grado 1. Entonces, eso es feito para poder igualar polinomios con polinomios, ¿no? Entonces, con esa observación podemos igualar los coeficientes que definen a esos polinomios, ¿no? Entonces, vamos a obtener las siguientes expresiones. Eso de aquí tiene que ser 0, ¿no? Coeficiente de t, y ese aquí, o término independiente, 0. Entonces tenemos lo siguiente: 4a cuadrado menos b cuadrado sobre 4 más c cuadrado es igual a 0, y 8a menos b más 2c es igual a 0. ¿Cierto? Bueno, ahí tenemos una expresión en A, B y C, ¿no? A, B y C, que puede ser simplificado de la siguiente forma. Eso de aquí va a ficar sustituyendo, ¿no? Sustituyendo el valor de B va a ser igual, la última igualdad va a ser igual a 8a más 2c. B. Entonces ese B, él sustituyó en la primera ecuación, ¿eh? Entonces si llamamos aquí 1, 2, ¿no? Ese aquí vamos a llamar 3, sustituyendo 3 la expresión 1, obtenemos lo siguiente, ¿no? Después de ter simplificado, ¿no? Vamos a llegar a lo siguiente: AC es igual a menos a cuadrado y B es igual a 8a más 2c. ¿Ah? Bueno, eso aquí significa, de esa primera ecuación, significa que AC más a cuadrado es igual a 0, o AC más A igual a 0, ¿no? Entonces, desde aquí tenemos dos condiciones, ¿no? O A es igual a 0, o A es igual ao inverso aditivo de C. Tenemos dos posibles valores para A. Entonces, para esos posibles valores de A, ¿no? Sustituimos la otra expresión, vamos a encontrar los valores para B. ¿Tá? Entonces, si A es igual a 0, colocar aquí. Si A fuese igual a 0, entonces eso de aquí no es válido. B va a ser igual a 2c, ¿no? Entonces B es igual a 2c, ¿cierto? Entonces no queremos la ecuación de la recta, ¿no? La ecuación, en ese caso, la ecuación de la recta, ¿no? Va a ser R, ¿no?
o punto era, o punto es un 2, 1 más t veces a. A era la primera componente, en este caso es 0, o b va a ficar 2c, y o c ficaría de esa forma, ¿no? Entonces nos podemos colocar aquí, eso aquí es válido para c número real. En particular podemos tomar c igual a 1, entonces una recta va a ser la siguiente. Colocar aquí una versión de aquí, ¿no? La ecuación de una recta va a ser 1, 2, 1 más t 0, 2, 1. Entonces sería la ecuación de esa recta que está conchida na superfície cuádrica S, ¿no? Y que pasa pelo punto 1, 2, 1. Bom, faltaría otro caso. O otro caso es cuando si A es igual a menos C. Si A es igual a menos C, sustituimos aquí, ¿no? Si A es igual a menos C, entonces B va a ser igual A es igual a menos C, sería menos 8 más 2, menos 6C. Entonces hacemos la sustitución de la ecuación de la recta, sería el conjunto de puntos que pasa por 1, 2, 1 más t veces su vector de dirección. El vector de dirección en este caso va a ser A igual a menos C, B igual a menos 6 veces C y o C, que puede ser a su vez escrito como R, o C es una constante, puedo colocar fuera de la expresión, va a ficar siempre una constante, entonces podemos colocar na verdade menos 1, menos 6, 1. Y sería la ecuación de la otra recta, que pasa pelo punto de coordenadas 1, 2 y 1, ¿eh? Y está conchida sobre la superficie cuádrica. De esa forma, resolvemos la ecuación, ejercicio número 3. Obtenha y clasifique as cuádricas na forma canónica que poseen como secciones planas as siguientes curvas. A curva gamma, definida pelas ecuaciones x cuadrado igual 2, que multiplica la suma de y más 1 sobre 4, y c igual a 1. Y a otra curva beta, definida pela expresión x cuadrado igual a 2, que multiplica la suma de y más 1, y z igual a 2. Ejercicio número 4. Na afirmação do exercício número 4, temos a seguinte. Obtenha e clasifique as quádricas na forma canônica que possuem como secções planas as seguintes curvas. Curva gamma, né? Dada pela expressão x quadrado igual a 2y mais 1 sobre 4, y z igual a 1. Isso aqui define uma curva chamada curva gamma. E temos a curva beta, que são curvas planas, né? Definida pelas seguintes expressões: x quadrado igual a 2 vezes y mais 1 e z igual a 2. Então, classificar as quádricas que definem essas duas curvas planas. Bom, para solucionar esse exercício, vamos a fazer um pouco da teoria, né, que afirma o seguinte. Né? Toda superfície quádrica, né? Toda superfície quádrica que, né? Toda superfície cuádrica que, nós sabemos que uma expressão é a equação que define a superfície quádrica, é uma expressão em três variáveis, né? x, y, z, né? Uma expressão quadrática. Essa expressão quadrática, de forma geral, pode ser representada, né? Pode ser representada através de duas equações, né? Pelas equações seguintes.
Número 1. Primero. Toda superficie cuádrica tiene la siguiente expresión: h cuadrado, coeficiente a, más coeficiente b, y cuadrado, más coeficiente c, z cuadrado, igual a r, donde a, b, c y r son números reales. ¿Tá? Si eso acontece, si toda superficie cuádrica que tenga esa representación será llamado, ¿qué será? Es una superficie cuádrica céntrica. Cuádrica céntrica. ¿Tá? Si eso acontecer. O tenemos otro caso. Si la superficie cuádrica que puede ser representada por la siguiente expresión: ax cuadrado más b y cuadrado igual a s c, o a otra expresión ax cuadrado más c cuadrado igual a c veces x, o por último esa expresión b y cuadrado más c cuadrado igual a s a, entonces si eso acontece, si acontece el caso I o cualquiera de esos casos dados por 2i, entonces la superficie en ese segundo caso es llamada una superficie que es superficie cuádrica no céntrica. No céntrica. Entonces, conclusión: cualquier superficie cuádrica o puede ser representada como una superficie céntrica o no céntrica, es decir, puede tener esa expresión o cualquiera de esas expresiones. ¿Tá? Ese resultado vamos a utilizar para poder resolver ese ejercicio número 4. Ahora sí, si nos queremos ver qué superficies determinan esas expresiones, es simplemente olear la primera ecuación de cada curva plana, en relación a la curva gamma. La primera ecuación sería esa de aquí. Vemos que está faltando c, potencia de c al cuadrado, y está presente y sin potencia al cuadrado. Significa que esa curva plana, cuando pasa por c igual a 1, se va a comportar no de esa forma de aquí, no tiene esa forma, ¿cierto? No tiene esa forma, porque aquí está y al cuadrado, más aquí no tengo. Entonces la única posibilidad es que sea una superficie no céntrica. En ese caso, y no está elevado al cuadrado, entonces debe ser alguna cosa parecida a eso. Para la otra expresión, para otra curva plana, está aconteciendo lo mismo. Significa que la superficie cuádrica que va a determinar esa curva plana beta va a ser también parecido a esa expresión, claro, con otros coeficientes a, c y s. Entonces, utilizando esa información, ya sabemos entonces que esas superficies que van a determinar esas curvas van a ser unas superficies no céntricas. Entonces, si es una superficie no céntrica, y ainda va a tener esa siguiente forma. Con esa información, el ejercicio se hace un poquito más fácil de resolver. Con esa información, porque simplemente debemos encontrar quiénes son los coeficientes a, c y s en cada caso para encontrar esa cónica. Bueno, a cónica que queremos encontrar cuando nos interceptamos a cónica Q o gamma, gamma va a ser igual a lo siguiente: x cuadrado más 2 x cuadrado igual 2y más
1 medio. Y C igual a 1. Para la otra curva tenemos lo siguiente. X cuadrado igual a 2y más 2 cuando C es igual a 2. Cuando C es igual a 2. Entonces ambas curvas tienen, curvas planas tienen esa representación. Entonces significa si debemos comparar esa ecuación con esa otra ecuación para tener la idea de quiénes son los coeficientes A, C y S. O coeficiente que multiplica x cuadrado es 1. 1. O coeficiente que multiplica a y es 2. Entonces significa que existe un parámetro lambda que vamos a llamar un número real tal que tenemos lo siguiente. A va a ser igual a lambda. Ese lambda es diferente de 0, lambda no puede ser 0, porque si lambda es igual a 0, A sería igual a 0, el cual no define la cónica. Entonces, A es igual a lambda, o C. C en este caso, C en este caso va a ser o coeficiente que multiplica C al cuadrado, más como C vale 1, C al cuadrado va a ser sin 1, significa que C va a ser igual a menos 1 medio, menos lambda medios. Y OS va a ser un número multiplicado por 2 veces lambda. Estamos simplemente haciendo la comparación de los coeficientes de esa ecuación con los coeficientes de la forma da superficie cuádrica que é. Então va a existir ese parámetro lambda diferente de 0, número real menos 0, tal que tenga esa forma. Y para la otra expresión, misma cosa, para esa otra ecuación cuádrica también existe otro parámetro que podemos llamar parámetro alfa, un número real diferente de 0, tal que una cosa. O coeficiente A que define la cónica va a ser igual a, en este caso, como es 1, va a ser 1 multiplicado por alfa, o C en este caso más 2 pasa por menos 2, va a ser igual a menos 2 veces parámetro alfa. Y OS va a ser 2 multiplicado por parámetro alfa, 2 alfa. Entonces debemos encontrar exactamente quiénes son esos parámetros lambda y esos parámetros alfa que van a definir a esas cónicas. En la primera curva plana tenemos lo siguiente. A es igual a lambda, C es igual a menos lambda medio, C es igual a 2 lambda, ¿cierto? Es igual a 2 lambda. Tenemos lo siguiente. O valor de alfa, que es diferente de 0, y el valor de alfa, lambda, que es diferente de 0, tiene que ser diferente, ¿está? Além de eso, podemos considerar lo siguiente, lambda es cualquier número real diferente de 0 que verifique eso de aquí, y o alfa es cualquier número real diferente de 0 que verifique eso de ahí. Entonces podemos tomar alfa igual a lambda igual a 1. Entonces en ese caso tenemos que A va a ser igual a 1, C va a ser igual a menos 1 medio y S va a ser igual a 2. Eso para la cónica que es definida por esa curva. Para la cónica definida por la superficie cuádrica definida por esa curva beta, tenemos lo siguiente. O A va a ser igual a 1, o C va a ser igual a menos 2,
e o S vai ser igual a 2, pois estamos tomando alfa igual a 1. Então significa que las cónicas que son determinadas por esas curvas planas es la siguiente. A es igual a 1, tenemos x cuadrado, menos c. C es igual a menos medio, multiplica a c al cuadrado, igual a s. S va a ser igual a 2 veces x. Lo cual determina que va a ser, es un paraboloide hiperbólico de eixo o x, o cual dá resposta a nosso exercício número 4. Bom, alunos, dessa forma, espero que as informações passadas sirvam para vocês na sua próxima preparação para a sua próxima avaliação. Desejo um bom final da disciplina de Geometria Analítica. Obrigado.